Buenos días, hermanos y hermanas. Esta celebración eucarística vamos a ofrecerla por el bienestar de nuestro país, por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. También pido al Señor por todas las personas que han sido encomendadas a mis oraciones, por todas las familias, por todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Pedimos también el descanso eterno de nuestros hermanos Hugo Marcos Hernández, a 40 días de su fallecimiento, Gregorio Molina Villavicencio, a 13 años de su fallecimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya.
Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos escuchando estos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles,
ahora nos presenta una situación ya más difícil para los apóstoles. Pero vamos a ver qué es lo que nos va mencionando. Recordemos que se habían elegido a 7 hombres de buena reputación para la atención a las viudas. Uno de esos hombres es Esteban, que aquí se menciona. ¿Y qué es lo que caracterizaba a Esteban? Dice la lectura que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Es decir, hermanos, que Esteban, lo más seguro es que hacía muchos milagros. Claro, Dios a través de Esteban, así como los apóstoles. Pero sí se remarca que era un hombre lleno de gracia y lleno de poder. Esta afirmación, hermanos, lo que quiere decir es que Dios está con él. Que hay que aclarar, hermanos, el hecho de que una persona no haga milagros, que no haga grandes prodigios y portentos, no quiere decir que Dios no está con él. En la iglesia, hermanos, hermanas, tenemos muchos santos, muchas santas, que nunca realizaron milagros. Sin embargo, podemos decir que eran hombres y mujeres llenos de Dios. Algunos santos hicieron prodigios, otros no, como ya mencionaba. Esto lo menciono, hermanos, para que no pensemos que el hacer milagros es parte de la santidad o es parte del amor a Dios. No tiene nada que ver. Que Dios quiera realizar algún prodigio, algo a través de un santo, de una santa, es porque Dios así lo quiere, pero no es algo esencial. Pero bueno, Esteban sí lo está haciendo. Y ya escuchamos cuál fue la reacción de muchos judíos. Se menciona aquí, por ejemplo, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos. Se pusieron a discutir con Esteban. No se menciona aquí de qué están discutiendo, pero uno puede ver entre líneas que lo que están haciendo es refutar a Esteban. Simplemente están argumentando cosas sin fundamento, con tal de hacerlo caer, con tal de hacerlo que mienta, o no lo sé. Pero menciona también la lectura que no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y es que fue un hombre lleno de Dios. Entonces, hermanos, bueno, está esta cuestión. Vemos, por una parte, la aceptación de la obra de Cristo, la aceptación de lo que están haciendo los apóstoles, y por otra parte vemos el rechazo total a la acción de los apóstoles. Y se menciona aquí, es tanto el coraje, es tanta la envidia, es tanto el odio hacia la obra de Dios a través de los apóstoles, que incluso son capaces de sobornar a algunos para que ataquen a Esteban. Dice la lectura, entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Hermanos, lo mencionaba creo en días pasados, la envidia, los celos, el rencor, el coraje no son buenos consejeros. Y cuando uno tiene unos sentimientos así, uno es capaz de hacer cualquier cosa. O hermanos, cuando una persona está llena de envidia, de celos, es capaz de matar. Estamos hablando de una situación muy, muy difícil, porque cuando una persona está llena de envidia, de celos, de rencor, no le importa hacer lo que haga, lo que tenga que hacer, con tal de salirse con la suya. Y en ese caso, bueno, pues vemos que es lo que, hasta dónde llegaron, corromper a algunas personas para que mintieran en contra de Esteban. Y no conformes con eso, también dice la lectura que alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Quiere decir, hermanos, quién sabe cuánta cosa empezaron a decir en el pueblo que lograron encender los ánimos. Esto se da mucho, hermanos, cuando sucede algo y uno no investiga. Lo que voy a decir es con mucho respeto. No estoy juzgando a ninguna población,
a ninguna comunidad es, por ejemplo, cuando agarran con las manos en la masa, así se dice, a un ladrón. Da coraje que te quiten lo que ganaste con el sudor de tu frente. Da coraje realmente que pases por algo así cuando te asaltan, por ejemplo. Pero vuelvo a eso. Cuando agarran a alguien con las manos en la masa, la primera reacción es lincharlo. Se entiende porque hay un sentimiento muy fuerte en el corazón de las personas. Hay un coraje encendido porque ya estamos hartos. Pero hermanos, no es el mejor camino, porque no puedes parar algo malo con maldad. No puedes detener la violencia con la violencia. No puedes detener los robos de una manera salvaje. Entonces, hermanos, por eso el coraje, los celos, la envidia no son buenos consejeros, porque lo más seguro es que uno va a reaccionar de forma equivocada. Entonces, lo que hay que hacer es analizar bien la situación, ver qué podemos hacer para que no se repita esto. Pero bueno, entonces aquí está, el pueblo está encendido, está enardecido, el pueblo está alborotado y no son capaces de pensar ya. ¿Y qué es lo que hacen? Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Que realmente, hermanos, ¿quién sabe para qué lo llevaron ante el Sanedrín si ni el pueblo y mucho menos las autoridades religiosas están dispuestos a escuchar los argumentos? Simplemente es parte de la estrategia. Ya tenían la intención de matarlo, así tal cual. Pero entonces vemos cuál es la situación que está enfrentando Esteban por hablar de Dios, por ser portador del mensaje de salvación. Y probablemente algunos de los que lo están atacando al principio tal vez lo recibieron bien, probablemente, y ahorita ya no. Pero bueno, entonces lo llevan ante el Sanedrín. Allí dice la lectura que presentaron testigos falsos. Siguen con sus mentiras, siguen con sus sobornos, siguen con esta situación injusta totalmente. ¿Qué es lo que dicen los testigos falsos? Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y que va a cambiar las tradiciones de Moisés. Fíjense, toda la sarta de mentiras que están diciendo. Por eso menciono, hermanos, cuando los ánimos están encendidos, uno no piensa, uno no analiza. Por eso, hermanos, hay que conservar la calma. Es difícil, lo sé, pero ante todo hay que tranquilizarse para tomar la mejor decisión. Les pongo unos ejemplos para que entendamos. Había una ocasión, un niño como de 8 años que le gustaba robar. Y una ocasión estaban en el campo y el niño va a una casa y se roba unos blanquillos, unos huevos pues, y ya lo sorprenden. Van los dueños de la casa, de la granja o del rancho, van a la casa donde ve el niño, llaman a la puerta, sale el papá, no se había dado cuenta que su hijo no estaba. ¿Y qué sucedió? ¿Es su hijo? Sí. Pues mire, esos son los huevos o blanquillos que su hijo nos robó. No queremos golpearlo, nada, simplemente hable con él, que no se repita. Y ya, se van. El Señor entra hasta la casa con su hijo. ¿En qué quedamos, hijo? El niño nada más inclinaba la cabeza. Tú sabes y te advertí que esto iba a traer consecuencias dolorosas para ti. ¿Me entiendes? Y el niño así todo agachado. Ve a mi escritorio y tráeme la cuarta. Así le dicen a una especie como de cuero, de varita, con el que le pegan a los caballos. Tráemela. Y ya la lleva. Va por ella y se le entrega al papá. Extiende tus manos.
Al revés. Dijo, así duele más, claro. No quiero hacerlo, hijo, pero te lo advertí. El papá levanta la cuarta y le dice, voltea tus manos, porque las había puesto así. Bueno, las tenía así, le dijo el papá que las volteara y las vuelve a regresar a su posición. Y el papá agarra la cuarta y se la pone en sus manos. El niño se queda así. Y el papá extiende sus manos. Golpéame. Y el niño dice, no, te estoy pidiendo que me golpees. No. Y el papá le empieza a gritar, que me golpees por un carajo. Perdón la expresión. Y el hijo le empezó a pegar. Y pegar con una cuarta, hermanos, híjole, es dolorosísimo. Y las manos rojas, y en un momento el hijo agarra la cuarta y la avienta y abraza a su papá. Dice, no, papá, tú no tienes por qué sufrir por mis errores. Ah, hijo, eso es lo que quiero que entiendas. Cuando te des cuenta que tus travesuras, que tus fallas, que tus pecados, que tus robos lastiman a otras personas, ojalá que cambies y que no lo vuelvas a hacer. Entonces, hermanos, esta fue una forma muy sabia realmente de corregir, porque tal vez la primera reacción es gritar, insultar, porque a veces los papás llega un momento que se molestan tanto que insultan y tal vez golpean, pero tal vez no fue lo mejor. O se parece a aquella situación, también se ánimo de ofender, cuando llegan los hijos, llega el hijo o la hija a altas horas de la noche, pero ya llegó un poquito alegre. Lógico que es molesto. Y tal vez la primera reacción de los papás es gritar, pero ¿de dónde vienes? Mira cómo estás y qué barbaridad. Y tal vez no sea lo más indicado discutir o hablar en ese momento. Hagamos lo que hizo un papá. Cuando llegó solo estaba el papá, la mamá estaba en su cuarto. El papá no quiso que estuviera su esposa, le dijo, yo me encargo, por favor. Llega el hijo, 3, 4 de la mañana y el papá está en el sillón. Y cuando entra el hijo, el papá ya enciende la lámpara del buró. Y el hijo así todo, pues, no esperaba que su papá estuviera ahí, o tal vez sí esperaba. Y le empieza a decir el hijo, y no me digas nada, ya sé lo que hago, ya soy grande, es mi vida, y no te metas conmigo. El papá está sentado y solo se le quedaba viendo. Y ya el hijo se dirige hacia las escaleras. El papá se levanta y solo se le quedó viendo. Y el hijo seguía ahí. Y ya te dije que no me digas nada. El papá no le decía nada. En eso se baja el hijo, porque el papá se acercó un poquito más y lo abrazó. Abrazó a su papá. El papá lo separó un poquito y le dice, ve a dormir. Mañana hablamos. ¿Para qué gritar en ese momento? Es que ella te ha enseñado, que mira, que quién sabe qué, que para eso me mato trabajando por ti. Ok, tal vez son argumentos, pero no es el momento. O tal vez no es la forma, o tal vez no son los argumentos. Pero hermanos, todo eso lo menciono, porque aquí la situación que está enfrentando Esteban es muy difícil. Pero vamos a ver un Esteban callado, un Esteban que está orando en su interior. Y tan es así que está bien parado, que está meditando, que dice la lectura, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Y decir que Esteban, hasta ese momento, está callado, solo está escuchando. ¿Para qué hablo? No me van a escuchar. ¿Para qué explico si no quieren entender? ¿Para qué les anuncio el mensaje de salvación si no lo quieren aceptar? Mejor guardo silencio. Dicen que el que calla otorga, pero no siempre. Muchas veces es mejor callar y con eso
eres más elocuente que 1000 palabras. Entonces, esto, hermanos, vemos cómo ya se está tornando la situación más difícil, pero a pesar de eso, los apóstoles siguen adelante. A pesar de esto, los discípulos siguen adelante. En la vida, hermanos, vamos a enfrentar situaciones que, y ya lo he mencionado muchas veces, van a ser muy desagradables, pero hay que seguir adelante. No hay que detenernos. Y finalmente Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, la gente lo está buscando, pero Jesús les dice, yo les aseguro que me están buscando por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No me busquen por eso, o no trabajen por ese alimento, más bien busquen los bienes de arriba. Ojalá, hermanos, que lo tengamos presente, que ante todo siempre sea Dios el que esté en primer lugar. Es bueno que trabajar, estudiar, pero siempre antes que todo eso, que sea Dios. Esa es la gran enseñanza. Y que busquemos a Dios porque es nuestro Dios, porque es nuestro Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, pues que Dios siga iluminándonos y que Dios nos conceda aquello que más necesitamos. Así sea. Vamos a continuar nuestra celebración. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por ese vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Subas a ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar.
Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer ahora, hermanos, nuestra oración de la comunión espiritual, confiando, como constantemente les digo, que ya muy pronto todos ustedes puedan participar sacramentalmente del cuerpo del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios nuestro, muéstrate propicio con el pueblo que vive en tu obediencia, hazlo crecer y ayúdalo a cumplir tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pues bien, hermanos, la exhortación de no desesperarnos. Primero Dios, ya pronto, con el favor de Dios, retomaremos nuestras actividades ordinarias. No hay que flaquear, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas. Considero que ahí la llevamos. Han sido momentos muy especiales. Tal vez para muchos han sido momentos muy fuertes y todavía siguen esos momentos. Pero con la gracia de Dios, con el favor de Dios, saldremos adelante. Y bien, nada más recordarles nuevamente, hermanos, que el domingo no va a haber celebración en el Panteón, es Día de la Santa Cruz, por eso lo menciono. No es Día de la Santa Cruz, perdón, me confundí, que el domingo no va a haber misa en el Panteón, no va a haber misa en la capilla de la Cruz, va a haber celebración aquí, ciertamente, pero a puerta cerrada. Y más o menos a partir de las 10:30, hermanos, voy a abrir el templo para bendecirles las cruces. Aquellas personas que gusten traerlas, con mucho gusto, voy a estar aquí bendiciendo sus cruces, que de todas formas las voy a bendecir por este medio, pero aún así, si desean traerlas, pues aquí vamos a estar para bendecir las cruces el próximo domingo. Y bueno, esto solo lo menciono porque sí me quedé con esa inquietud. Me parece que, uno de estos días mencioné a varios difuntos para las personas que no son de esta comunidad, para las personas que son de otros lugares y que amablemente también nos sintonizan para ver la misa. Si mencioné varios difuntos, no es porque hayan muerto en ese momento. No fue por lo de la pandemia, gracias a Dios. Lo que sucede es que aquí en esta comunidad la gente acostumbra a pedir mucho por los difuntos que murieron, por ejemplo, hace 30 años, o hace 25, o hace 20, o hace un mes. Entonces hacen su lista de todos los parientes o amigos y por eso es que menciono a veces varios. Pero no es porque todos hayan muerto así de momento. No se alarmen. No es, gracias a Dios, no es por esta cuestión de la pandemia. Lo quise mencionar para que quienes no lo saben, pues sepan que aquí tienen esa costumbre de pedir por muchos enfermos, muchos difuntos a la vez. Pero gracias a Dios en esta comunidad no hemos tenido ningún caso todavía de coronavirus. Bendito sea Dios. Pues bien, hermanos, pues cuidémonos, sean felices y que Dios les bendiga.